El hecho de poder enfrentarse a un micrófono tras una invitación cordial de la gente de esta casa implica sobre todo una enorme responsabilidad. A partir sobre todo, especialmente, de que yo no pretendo representar a nadie, a ningún partido político, ni formación grupal, ni mucho menos, sino que me planteo hablar en mi sola representación, con toda la responsabilidad que eso implica. El punto de partida parecería ser que yo tengo que hablar de literatura, pero mi concepción de la literatura no es una concepción precisamente formal, sino que a lo largo de muchos años ya, voy a cumplir 80 años, ¿sí? Como diría muy bien el teniente general Juan Domingo Perón, me protegen los derechos de la ancianidad. Sí, lo que no implica una especie de solicitud de benevolencia o de condescendencia, más bien todo lo contrario. Decía de la literatura en función de la responsabilidad que implica, porque si decimos literatura también tendríamos que recuperar una vieja definición del hombre. El hombre es un animal político, si se le suprime lo político, termina en animal. Entre otros, hoy leía, y a partir de esas lecturas iré viendo cuál es mi perspectiva crítica, un discurso de la señora Cristina de Kirchner, publicada por El País a toda página, por un lado, y por otro lado una decisión del señor Bloomberg en La Nación. Siento y presiento una enorme disconformidad cotidiana, y no creo tener el monopolio. La verdad que no me hace feliz esta doble disconformidad. Quisiera participar de un fervor que no me lo provoca ni la señora de Kirchner ni el señor Bloomberg, desde ya. Más bien, todo lo contrario. Tendríamos que empezar por el comienzo. Discrepo fundamentalmente, categóricamente, con la forma que ha sido designada candidata a presidenta de la República. Tradicionalmente en la Argentina, en nuestro país, tradicionalmente decía, nos escandalizábamos por la designación de Juárez Celmas, allá en la época de los faraones egipcios, cuando su concuñado, el general Roca, lo designó candidato a presidente de la República en 1886. Se decía entonces, es una designación que apela a lo dinástico, que un perfil, a una característica que está en contra de toda la tradición republicana y democrática. Se insinuaba, de hecho, una forma monárquica, en ese entonces, entre dos personajes como Roca y Juárez Celmas, casados con las hermanitas Funes, perteneciente a la oligarquía más compicua de Córdoba en aquellos años. Pues bien, nepotismo es la categoría. Es una categoría que proviene, quizás sórdidamente, de los papas que tenían hijos, entonces, desde ya, en la Edad Media o en el Renacimiento, y designaban a sus hijos, a los que proponían oficialmente como nepotes, como sobrinos. Ahora no se trata de sobrinos, sino de concuñados, como en el caso al que aludíamos de Roca y Juárez Celmas, o de una pareja de santos esposos. Me parece escandaloso, entre otras razones, porque yo no sé que nadie haya sido convocado para hacer una votación, para que sea elegida en términos no a dedo, no en función de un dedazo, sino a través de métodos, procedimientos estricta y tradicional y coherentemente y legítimamente vinculados a la democracia. Ha sido designada por su marido sin más. Esto me parece un elemento frente al cual, aparte de lo escandaloso en sí, de lo antidemocrático en sí, que promueve elementos críticos que se ven corroborados con la lectura de la entrevista a toda página que le hace La Nación. Entre otras cosas, en El País de Madrid, sobre el cual se hace una edición argentina,
la señora Cristina reivindica la figura de Eva Perón. Yo creo que ahí entramos en una zona muy discutible que generalmente se ha eludido por una razón u otra, o por exceso de críticas apolíticas de tipo personal, o por exceso, por la otra vertiente, de una entonación casi, diría, cristológica, o de exaltación indiscriminada de las virtudes de la señora María Eva Duarte de Perón. Aquí estamos hablando de política, sí, aquí no estamos solicitándole el voto a nadie. Es decir, que tenemos, y es que vamos a hacernos cargo de la exaltación indiscriminada y acrítica de la señora Cristina de Kirchner respecto de la figura ya medio siglo pasado de María Eva Duarte de Perón. Tenemos que hacer una lectura política, no una lectura individual, sí, sobre todo con el ademán, teniendo en cuenta el ademán que la señora Cristina emplea para rescatar la figura de Eva Perón, por su rodete y por su crispación en el puño. Pues bien, yo propondría razones de tipo político, críticos, mucho más objetivos que la reivindicación o presunta reivindicación para autoiluminarse, entendámonos. Es decir, que estamos, por un lado, en una especie de propuesta de una reunión o de la apelación a un discurso de tipo catecismo religioso que por su homogeneidad y por su entonación acrítica elude o se escamotea a cualquier tipo de planteo o interrogante de rigor para descifrar tanto qué significó Eva Perón en los años 50 y qué significa hoy cuando la señora Cristina de Kirchner apelan a esa figura cargada de densidad contradictoria y a la que hay que leer en términos estrictamente políticos e históricos y no con un balbuceo más o menos beato, para ver de qué estamos hablando y qué se está proponiendo, en este caso concreto, por la vertiente de la señora Cristina de Kirchner. Una discrepancia. La segunda es probablemente más simple. El origen del discurso del señor Bloomberg creo que es una manipulación más bien desdichada, que desde aquí la denuncio y correspondería desde todo punto de vista no hacer pie en el hecho de es ingeniero o no es ingeniero, duque de Normandía o conde de Braganza, sino cómo ha operado él con el hecho del asesinato de su hijo, cómo ha movilizado, cómo ha utilizado concretamente ese lamentable acontecimiento simplemente o fundamentalmente para iluminarse y proponerse en términos y en niveles políticos. A mí me parece tan lamentable, incluso simétrico, como la designación a dedo para la candidatura de presidente de la Nación en octubre de este año de la señora Cristina de Kirchner. Es un síntoma de este país que se ha venido repitiendo, que parece que se subraya y prolifera, que es la apelación a los muertos para significarse, santificarse y validarse con vistas a una elección presidencial. Digo, como punto de partida de cuestionamiento y de distanciamiento crítico, insisto, respecto de lo más visible, para no abundar, que podríamos abundar, respecto de lo que se nos está proponiendo, como diría el benemérito señor Macri, a los vecinos de Buenos Aires o a los habitantes de la República Argentina. David Viñas, en su cumpleaños 80, justo hoy, editorializando para Marca Radio. Antes que nada, Viñas, feliz cumpleaños. Bueno, es inquietante el asunto. No le voy a preguntar qué se siente o debería. Se puede, por lo menos se puede. Lo que hay que buscar es qué significación. Significación quizá, ya estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Quizá doble, ¿no? Aquel título memorable de un libro de Hemingway, que es un poema inglés clásico. Cuando oigas sonar las campanas, no pregunta por quién tocan. Están tocando por ti, por un lado.
por el otro lado, por la otra oreja, eso por la oreja derecha, por la oreja izquierda, que suele ser más benévola, mi nieta, que es una mujer de 24 años que trabaja en el jardín botánico, me dice: estás hecho un potro, viejito. Confieso que esa declaración conmovedora hay que tomarla de manera muy cautelosa, porque me hace pensar que soy una especie de equino, más o menos ágil y canoso. O, por otro lado, me tira también, de manera consiguiente, a la figura de los centauros. Y eso ya es un poco vergonzoso, porque los centauros se vinculan, por lo menos en mi memoria, con ciertas figuras del modernismo rubendariano, no los centauros, la apelación a los centauros, etcétera, etcétera. Digo, por lo que usted me pregunta, estoy tironeado, ¿sí? Pero me empecino, por lo menos, es una obstinación en la lucidez. Hablando del empecinamiento, mire, me dejó calzado justo la pregunta. En la, yo diría, curiosa solapa del libro que acaba de reeditarse con sus cuentos, Las malas costumbres, usted dice que se siente un semihombre en una semicolonia. Efectivamente. Casi un escritor. Y hago aquí los puntos suspensivos y en todo caso después retomamos lo del empecinamiento. Semihombre porque está en una semicolonia, casi escritor. ¿No será mucho? Uno. ¿Le parece? Y dos, ¿siempre fue así? Por lo menos desde hace muchos años, ¿no? Ahí tendríamos que hacer un análisis histórico, riguroso, y ameno y seductor, porque lo es por muy dramático, de la tradición imperial española, reemplazada en un momento dado por un nuevo pacto colonial con Gran Bretaña, y luego del 1898 y de la Guerra de Cuba, la emergencia de un nuevo imperialismo que en ese momento estaba visiblemente encabezado por Teodoro Roosevelt, subrayando incluso las tres coyunturas que condicionan esto que usted está recordando, que es la condición de un país que vive humillado, casi país, casi seres humanos y demás. Le advierto, compañero, que esto fue escrito en el año 64, porque usted sabe que la mala leche en la Argentina es no creo que tengamos el monopolio desde ya, pero es un líquido muy difundido. Aquí no hay mucho petróleo, pero usted mete el dedo en la tierra y la mala leche sale a chorros como si fueran un geyser. Usted dice que por lo menos hace muchísimos años se siente así, como expresaba aquí. ¿En qué momento fue que no se sintió casi escritor en una semicolonia? Si repasamos su literatura, en la aplicación de su literatura. El llamado exilio, que es una palabra que no me... Cuando estábamos afuera y adentro, algunos pudimos salir por una serie de privilegios o de irresponsabilidades, digo del 76 al 83, y otros no pudieron irse y se tuvieron que quedar de una forma u otra, como en el Don Pirulero, cada cual atendía su juego, ¿sí? Ni santificarse por haber estado afuera, ni de sentirse demolido, compungido o exaltado por haber estado adentro. Digo, para entendernos un poco, ¿no? ¿En qué momento? En los momentos en que viví en Europa, sobre todo un largo tiempo que viví en Italia. ¿Usted siente a los 80 que cumple hoy Viñas que al menos literariamente le queda algo pendiente? Y ahí eso hace al trabajo, ¿no? A esa obstinación, ese empecinamiento del que hablábamos, que se entreteje ineludiblemente con una apuesta, una necesidad, una práctica cotidiana de la lucidez. Hay que tener buena salud.
primero. Estamos, quizá usted los haya visto, publicando trabajo, hablamos de laburo, el laburo concreto, ¿sí? Sobre todo como conjuro de todo lo que sea, apelación vaga, canónica, beata, no, a ver el trabajo, concretamente. Acá tenemos, esto es producto de un trabajo, ¿sí? Acá no hay escapatoria, ni inflacionismo, ni autocomplacencia. Son 7 tomos de literatura argentina del siglo XX, ya han salido 2. En Irigoyen, entre Borges y Ar, primer tomo. Segundo tomo, hablo de lo que han salido, que se han publicado. Se llama La década infame y los escritores suicidas. El tomo siguiente se llama El peronismo clásico, Contreras, Gorilas y Descamisados. Y después llegan los otros. El primero que se corresponde con el 1900 y nada menos el momento del centenario de los centenarios, 1910, 1916, son 7 en total, que se prolonga hasta el 2000 y pico. Tarea concreta, laburo concreto. ¿Para quién escribe eso? Es algo que usted contesta también en las malas costumbres, cuando dice que usted no escribe ni para el populismo, ni para los bien pensantes. Efectivamente. Bueno, eso que decía hace 40 y pico de años, sino que escribe para cuadros, perdón. Para cuadros para provocar en cuadros. Cuadros entendido en el sentido de inteligencia capaz de... ¿Piensa ahora más aún en eso que cuando dijo eso? Pero por el momento político. Querido compañero, tenemos que tener, quienes trabajan en el terreno de los libros, tenemos que tener con mucha claridad, y en un país como la Argentina, tenemos que, con mucha precisión, cuál es el lugar, las dimensiones del lugar que ocupa concretamente el libro y el libro crítico en la Argentina. Si no es una especie de, como superfetación o idealismo en el peor sentido de la palabra, es una... voluntarismo. Sí, es charlotear un poco sobre las cosas. Decimos algo, apelamos a algo muy concreto. ¿Cuántos ejemplares se han vendido del Harry Potter? Que para las listas rigurosas que sacan bestseller, es un libro para leer en la arena, retirado, echado, o para... Bueno, en el mundo van 5.000 por minuto, si no me equivoco. Es alucinante. Digo, tenemos que tener en cuenta eso, el manejo de los medios. Y estamos hablando en uno de ellos. Usted es un experto en esto. De esos libros de literatura argentina de que hablábamos, el Irigoyen entre Borges y Ar, Crisis de la ciudad liberal, etcétera, etcétera, son 1.500 ejemplares, concretamente. Es decir, el desnivel fenomenal que se ha producido entre la producción libresca a nivel general, mediático y tal, es vertiginoso. Es decir, que eso tenemos que tener muy en cuenta. Eso nos lleva a pensar eso, tratando de responder a lo que usted nos pregunta, a lo que usted me pregunta, que es para quiénes. Efectivamente es para gente del oficio. Quiero decir, maestros, profesores, alumnos, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa crisis hacia el lado negativista, digamos, del término, si cabe la palabra, de la lectoescritura, ¿no? Digo, comparado con Altritempi, para volver, que uno piensa, claro, digo, yo pensaba en, no sé, en editores como Spivakov, como usted hablaba de toda esa historia, de lo que era Eudeva. Digo, esa crisis, ese derrumbe que se ha producido, ¿es el símbolo o uno de los símbolos máximos de la derrota a manos de la clase dominante? Por lo menos en términos culturales. Tenemos que intentar ser muy precisos, porque ahí detrás de esas referencias que usted acaba de hacer, considerables desde todo punto de vista, sobre todo cuando lo nombra a Boris Spivakov, que inventó Eudeva y después inventó el Centro de Historia de América Latina, que puso por primera vez kioscos por todos lados, a nivel nacional incluso, y una colección, series
columnas, como se dice, de distintos núcleos de producción intelectual, los puso en circulación. Ahí el riesgo que está por detrás, que acecha a ese recuerdo entrañable, legítimamente entrañable, es apelar de manera más o menos indirecta a la Edad de Oro. ¿Qué se hacía en aquella época, la generación del 60? ¿Qué fue la Revolución Cubana en 1959? Ya. Ojo con las edades de oro. Ni edades de oro ni apocalipsis. Veamos cotidianamente, ya sea parte muy concreta de esto que estamos sugiriendo, el día a día, ¿no? Recuperando de ya un pasado, haciéndonos cargo, si es posible, de un futuro. Es decir, recuperar 3 términos, como los tigres del plato, 3 términos que hacen a la continuidad del tiempo, pasado, presente y futuro. Así nos integramos. Se hizo aquello, hoy no se puede hacer, eventualmente se hace, se podría hacer, digo, para tener para recuperar en este nivel de producción, de trabajo, de difusión cultural incluso, eso que estamos postulando desde el punto de partida. Si podemos lograr que nuestra crítica de la política de la señora Cristina de Kirchner sea atendida, así como nuestra crítica a las postulaciones del señor Bloomberg, entiendo que tenemos que ser tan rigurosos para lograr credibilidad cuando nos ocupamos de lo específico de nuestra faena. ¿Está claro lo que digo? Sí. Si no es el Bartoleo, querido. No. Ahora que usted hablaba de lo que señaló en algunos conceptos, hablando en solitario y no entrevistado por quien habla, tomando esos ejes de la disconformidad con Cristina a partir del dedo dinástico de su esposo, o meramente de cómo haya sido la designación hacia adentro de eso que se llama PJ, y por otro lado de lo que significó Bloomberg en cuanto también su disconformidad, pensaba en alguna definición que comparto con algún intelectual que me generó el escucharlo decir eso. Digo, como para ya ubicarnos en terrenos más específicamente políticos. Digo, específicamente porque hemos hablado de política desde que empezamos esta nota, pero ¿qué opina usted de definir que claramente Kirchner no es de izquierda, pero no hay nada a la izquierda de Kirchner? Mire, a mí con Kirchner el año pasado, no este año, porque tanto este año como el año pasado, 7 o 6, viajé invitado a La Habana por la Casa de las Américas. Recibí una invitación del hermano de Cienfuegos. El hermano de Cienfuegos es arquitecto. Fue ministro de Obras Públicas allá por los años 60, en el proceso revolucionario cubano. Osmani Cienfuegos, así se llama. Me invitó a su casa en un lugar fenomenal, privilegiado desde ya. Él está como retirado de la política y me preguntó por Kirchner. ¿Cómo? Ahí entre palmeras y mosquitos. Un lugar alucinante. Claro, ¿cómo le digo? ¿Qué lugar? Aquí no se puede decir nada más que la verdad. Está claro, Mane. Pues bien, voy a tratar de ser ecuánime. Yo no soy kirchnerista ni un opositor sistemático, obstinado, ciego a Kirchner y al kirchnerismo. Intento ver cotidianamente que lo que produce, concretamente, Osmani, lo mejor y más rescatable de Kirchner fue lo que le hizo hacer al jefe del ejército argentino, que fue descolgar 2 cuadros de 2 asesinos de este país. Usted prefiere la palabra ratas. Creo que podríamos encontrar una mediación entre ratas y asesinos, ¿sí? Para ver una cierta síntesis. Recordémosle a la audiencia que es cuando le dijo Kirchner al general Bendini: general, proceda. No hizo un discurso, le dijo, proceda. ¿Por qué esa orden se la tendría que haber dado a un sargento primero que se trepó por la escalerita? Se la dio al jefe del ejército. Eso por muchas razones sobre las que podríamos hablar, desde ya, por muchas razones, me resulta conmovedor. Pero por otro lado, complementando esa imagen casi
un fogonazo fotográfico. Digo, ¿cómo podría sintetizar el revés de trama de eso que me parece recuperable, legítimo y recuperable en la actividad concreta del señor Kirchner? Le digo, Osmani, tiene una caída, en mi criterio, que es como aquella canción de La Parrala, que sí, que no, que sí, que sí, que sí. Eso lo sigo viendo. La última vez que nosotros nos encontramos, y a propósito del episodio de General Proceda, usted dijo, cosa que alguna vez hemos vuelto a usar en el programa, porque tenemos prolijamente grabado todo lo suyo, cuidado con la sangre en el ojo de las mujeres de los militares. Dije eso, sí, dijo lo eso. sigo sosteniendo. Cuidado con las mujeres de la calle Luis María, de la avenida Luis María Campos. Claro. ¿Lo sigue sosteniendo? Claro, digo, porque uno tiene entre algunas experiencias sobre las que no debate con frecuencia. 5 años de experiencia militar. Es decir, yo hice todo el bachillerato en el Liceo Militar General San Martín y era compañero desde un repúblico honesto, como puede ser designado Alfonsín, hasta personajes temibles. Pues bien, la lista venía en la reunión del cuerpo: Viola, Videla, Vilas y alguno más, Viñas. Es decir, que respecto de ese espacio tan inquietante como es el espacio castrense, uno conoció, incluso escribió sobre el mundo de los militares. Eso está mal de decirlo, como dice esta tía del campo, que vive en la localidad precisamente de San Miguel del Monte, en Hombres de a Caballo. Las mujeres de los militares. Es un clan muy particular. Aparece una señora, cuyo apellido no recuerdo en este momento, Pando, que es ejemplar en el sentido que es emergente de todo ese espacio, muy impregnado de elementos autoritarios, desde ella hacia formas explícitamente fascistas, ¿sí? Y que en su calidad de esposas presuntas víctimas de todos estos desbordes democráticos, pues bien, tienen sangre en el ojo. Quiero decir, no se asoman, salvo este caso particular, pero están ahí. o redactan las cartas de electores de la Nación. Desde que ya, sigue siendo su sección preferida. Sí, es una yo la leo. Es el house organ de la política en Es Argentina. es impresionante. No tiene desperdicio. Sí, ahí esto me tienta, porque ya que estamos aprovechando esta invitación cordial que ustedes han tenido, hablando de la Nación, nos invitó a una audición que se llama Desde el Llano, Morales el señor Solá. Morales Solá. Estamos hablando de un colega, pero colegas, dijimos, como en toda corporación hay de todo, ¿sí? Como en locura, santos varones, algunos asesinados y otros que son, por lo menos, Por lo menos pederastas. por lo menos bufarrones, se decía en mi barrio. Tiene razón. Sí, porque quizás hayamos leído, no ha sido muy difundido por la Nación, pero sí en el país, escrupulosamente el problema que tuvieron en Los Ángeles, que han pagado $2.000 millones a los chicos de entonces que fueron humillados, utilizados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues bien, Morales Solá, que nos invitó a una audición desde el llano. Y es que estamos hablando de periodistas, así como hablamos de la señora Cristina o el señor Bloomberg, hablamos de un periodista de un diario que cotidianamente saca el santoral, ¿sí? Y desde ya que las tradiciones del actual Papa, con todos los perfiles especialmente conservadores o estrictamente reaccionarios que se están manifestando. Eso en la página 4. Pues bien, si vamos a la parte de la sección de avisos clasificados, el número 23 es de lo más ameno y totalmente contradictorio, pero complementario dentro del espacio discursivo de la Nación, que son las propuestas de colitas, culitos, estudiantes, filosofía, Niato, Rubier, etcétera, etcétera, todas por orden alfabético, como los actores tradicionales en los programas de teatro, ¿sí? Es decir, que desde ya podemos decir que el contexto periodístico que rodea al señor Morales Solá es un diario bilingüe, para ser bonachones. Se caracteriza por su doble discurso. Componente, perfil que incide
en la audición que él maneja, creo que Canal 13 o no sé cuántos. Desde el llano. Allá, desde el llano, canal de que yo cable. le dije, perdóneme Morales Sola, a mí no me parece que esto sea desde el llano, esto es desde el poder. Le dije que era un diario alcahuete, para usar la palabra categórica. Sí, hay una palabra técnica, jurídica, que alude a este tipo de faena de doble discurso, sí, de intermediario. Suena celestinesco, pero es más precisa. Pues bien, esa audición entre las que estaba invitado, entre los que estaban invitados, además del cura que habla, Horacio González, Sebrelli y un señor que se llama Fernando Iglesias, nunca salió al aire. Es decir, que este hombre... ¿Grabaron todo? Grabamos todo, sí, esto, con toda la responsabilidad que apelé al comienzo de esta reunión de trabajo, corroboró esto que estoy diciendo. Es decir, un periodista que permanentemente alude a sus características democráticas, que en la práctica concreta hace todo lo contrario, practica censura. ¿Habló después con Morales Solá? No. No, más bien me quedo afónico. Hay en la formación de la Argentina, iba a decir moderna, bueno, es solo moderna la Argentina, un tipo de gen que nos hizo ir para un wing determinado. Estoy leyendo Viajeros Argentinos, porque va a salir otra edición, es un trabajo que salió hace años, que se llamaba De Sarmiento a Dios, ahora era confuso, se llama Viajeros Argentinos a los Estados Unidos. Creo que un punto de partida considerable para entender, o por lo menos para plantear determinadas hipótesis de discusión que no sean convencionales, que es la influencia como modelo sobre la Argentina de los Estados Unidos. La influencia de los Estados Unidos como modelo de formación de una clase media. Qué características tenía que ser, qué posibilidades, etcétera. En qué lugar venían a instalarse la mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos o padres ya, todo el movimiento inmigratorio. Qué aspiraciones tenían, qué se les proponía, etcétera, etcétera. ¿Qué quería esa gente? Viéndolo en perspectiva, todos los elementos contradictorios y las tensiones. El lugar común sería mi hijo el doctor. ¿Sí? Eso haría también a un espectro de posibilidades, de variantes con diversos adjetivos de esa propuesta. ¿Qué significaban los barcos para nosotros? Para mis abuelos. ¿Qué significó toda esta experiencia? Y las expectativas abiertas respecto a lo que se podía hacer en este país. Lo logrado o lo frustrado, pero poniendo el eje en ese elemento, sobre todo que era una zona de gran movilidad social y también la palabra, de enormes obstinaciones, quizá por privilegios, por tradiciones, también tenemos que descular eso. Sí, me quedé con lo logrado y lo buscado, como para cerrar. Ya. ¿Qué le adjudicaría a usted a cada palabra para cerrar? Y en este momento se me cruzan dos figuras, dos emblemas, como se dice, dos blasones, dos insignias. La gente que funcionó por el lado inmigratorio hacia el anarquismo, o más atenuado, el socialismo, comienzo de siglo. A mí me enternece cuando veo que mi amigo Osvaldo Valle rememora y recuerda, intentando recuperar aquello que tiene ya más de 100 años. El anarquismo, ya sabemos, entró en crisis en los años 20, por una suma de razones, ¿sí? Pues bien, pero esa gente que elegía el anarquismo y que siguieron vinculados a diversas inflexiones críticas, si usted quiere, progresistas me queda corto, pero de una izquierda posible. Entonces, ¿qué se hizo esa gente? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón que se hicieron. ¿Qué se hizo toda esa gente? Algunos fueron a parar al comunismo, otros fueron a parar al peronismo, otros se adaptaron y recuerdan vagamente precedentes del abuelo, la abuela, las mujeres
en la zona del anarquismo, ni hablar. Todo lo que fuera periodismo, lo que fuera cuestiones de educación. Eso por un lado. ¿Qué fue de los discípulos de Malatesta que tuvo en Buenos Aires y de Gori, que también estuvo? Es decir, de figuras fundamentales del anarquismo. Un dato, corroborando eso que decíamos. El 1 de mayo de 1943, un mes antes de la revolución del 4 de junio, la CGT organizó un acto en Plaza 11 que fue impresionante. Tanto es así que funcionaban ahí, esto se ha sabido posteriormente, diversos funcionarios militares vinculados al GO. Y se escandalizaron. Claro, ahí estaba el modelo de lo que había pasado en España. Era una multitud roja, ¿sí?, que estaba en Plaza 11. Eso en el mes de mayo. En el mes de junio se hace la revolución que finalmente va a condicionar la emergencia de General Perón. Pues bien, ¿qué se hizo toda esa gente? Algunos sabemos se adecuaron, fueron cooptados, que si el más conocido era Borlenghi. Eso por un lado. ¿Qué pasó con toda esa gente en función de esos? ¿Y qué pasó por el otro lado? ¿Quién es el padre de Macri? Porque también vino de los barcos, ¿sí? ¿O vino en avión? No, vino con el hermano en barco. ¿En barco? Sí, vinieron los dos, bueno, Franco y no me acuerdo. Y que ahí la impregnación social cristiana se reprodujo en la Argentina, la doble orientación social cristiana con ese predominio, y de izquierda, anarca, comunista, socialista por el otro. Sería un interrogante. Está muy bien, pero en todo caso hubo dos tipos de barco. Ajá. Gracias, Viñas. No, gracias a usted, querido. Y feliz cumpleaños de vuelta. Marca de radio. Más que palabras, sentidos.